señalar que estoy más que encantado de poder compartir con ustedes esta conferencia, poder participar en este primer Congreso de Comunicación. Enormemente agradecido al Colegio Oficial de Periodistas de Costa Rica y muy especialmente agradecido a su presidente, a mi queridísimo amigo y enorme colega, el doctor Marlon Mora. Yo les voy a hablar sobre perspectivas en la comunicación personal. Voy a tratar de mostrarles que cuando las personas nos comunicamos hacemos mucho más que decir cosas. Cuando nos comunicamos desplegamos toda una serie de procesos de entendimiento, de comprensión, de relación que ponen en jaque y que activan todo aquello que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Permítanme que inicie esta breve charla con un pequeño mapa sobre la ruta que voy a seguir. Voy a reflexionar brevemente sobre qué significa comunicarse. Cuando lo haga, veremos que el contexto en el cual nos comunicamos juega un papel crítico y vamos a ver cómo somos los humanos capaces de crear ese contexto usando claves, usando nuestro cuerpo, lo que llamamos, usando el lenguaje no verbal, cómo construimos a nuestros interlocutores, cómo nos hacemos una idea de qué piensan, qué sienten, cómo se emocionan. Y brevemente, al final, me detendré a hablar un poquito sobre inteligencia emocional, que básicamente es la habilidad que tenemos para relacionarnos con los demás, para leer sus estados de ánimo, sus estados emocionales. 3 preguntas claves tendríamos que responder. Una, ¿qué es la comunicación? Cuando nos comunicamos, ¿qué hacemos cuando conseguimos que haya una comunicación eficaz? Es decir, ¿cuáles son las claves? ¿Qué es lo que hace que cuando uno se comunica con un interlocutor tenga la sensación de decir, realmente estoy entendiéndome? ¿Y de qué depende eso? ¿De qué depende que haya una buena comunicación? Fíjense, cuando nosotros hemos pensado en toda nuestra tradición en la comunicación, siempre hemos tenido en mente un esquema que parece que describe perfectamente bien el proceso. Hay un emisor, en este caso yo estoy emitiendo un mensaje que viaja por un canal, estos micrófonos, etcétera, y ustedes están recibiendo ese mensaje. Bien, este modelo que usamos para entender el modo en que nos comprendemos los humanos se desarrolla por 2 autores, Shannon y Weaver, 1949, para explicar el modo en que 2 máquinas se comunican entre sí. Básicamente, 2 máquinas de radio. Una máquina emite por un canal y hay un receptor, que es otra máquina que recibe. Básicamente, la comunicación desde este modelo es entendida como un proceso de transmitir información. Yo sé algo, yo tengo algo que voy a transmitirle a ustedes. Este proceso de transmisión de información, el modo en que se entiende es crítico para entender el proceso de comunicación. Básicamente, ¿por qué? Porque si ustedes ven, yo tengo una información que voy a transmitir por el canal y ustedes las van a recibir. Si hay problemas en la comunicación, ese problema, ¿por qué puede ser? Puede ser porque yo no sé expresarme adecuadamente, es decir, un problema del emisor. Pueden ser porque ustedes no estén entendiendo correctamente el mensaje, un problema del receptor, o porque haya ruido en el canal, el micrófono no funcione bien, haya acoples, etc. Esto, que insisto, es un modelo de comunicación que se desarrolla para entender la comunicación entre 2 máquinas, una eminente psicolingüística, Noam Chomsky, lo que hace es sencillamente lo adapta al modo de funcionar de los humanos. Es decir, bueno, es una buena metáfora. Podríamos pensar que exactamente igual que se comunican estas 2 máquinas, pues podríamos entender que nos comunicamos los humanos. Es decir, yo tengo unas ideas, tengo un pensamiento. Por ser humano, tengo una gramática generativa o transformacional, es decir, un mecanismo mental que me permite traducir ideas en lenguaje y lenguaje en ideas, y con ese aparataje que tengo por ser
parte de la especie Homo sapiens sapiens, me voy a poder comunicar con otros sapiens sapiens. ¿Por qué? Porque tienen exactamente el mismo aparataje mental. Cuentan con esa gramática generativo-transformacional. Generativo porque a partir de ideas podemos generar lenguaje y podemos transformarlo para ser, ese lenguaje lo podemos transformar y convertir en ideas. Lo importante en este modelo es que si yo soy un buen emisor, dado que tengo una buena gramática generativo-transformacional, ustedes son unos buenos receptores. Si soy capaz de poner adecuadamente mis ideas en palabras, lo que yo pienso será lo mismo que ustedes piensan. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo me comunico con ustedes, lo que hago es transmitir información. Bien, mi conferencia va a girar en torno a la idea de que esta es un pésimo modo de entender la comunicación humana. Los humanos no nos comunicamos así. Yo no estoy emitiendo ningún mensaje, ustedes no están recibiendo ningún mensaje, no tiene mucho sentido hablar de canal. Esto que le he planteado, ya les digo, es una metáfora. Es una metáfora que asume una serie de principios. Asume básicamente que el lenguaje funciona como un conductor de pensamientos globales. Yo puedo incorporar mis ideas, mis pensamientos, los empaqueto en el lenguaje y se los remito. El que yo sea un buen comunicador, según este modelo, gira básicamente porque sea capaz de insertar adecuadamente los pensamientos, mis sentimientos en las palabras. Si he sabido insertarlos adecuadamente, ¿qué es lo que harán esas palabras? Transferirse. Van a transportar las palabras, pensamientos y sentimientos, de tal manera que cuando ustedes escuchen mis palabras, los van a poder desempaquetar. No funciona así. No funciona así la comunicación humana. De hecho, desde esta perspectiva, si hay problemas de comunicación, esos problemas de comunicación tienen que ver con el modo en que empaquetamos las ideas, los sentimientos, los pensamientos en las palabras. El modo en que codificamos y decodificamos en el lenguaje. Sin embargo, basta con que nos paremos un poquito, solo un poquito, que tomemos un ejemplo de lo más simple para darnos cuenta de que en la comunicación suceden muchas más cosas. Fíjense este ejemplo que es hasta cursi, simple. Dos personas que hablan, Juan le dice a una persona, a Luis, dice, ¿quieres venir al cine? Y Luis le responde, me duele la cabeza. Entonces Juan dice, creo que Ana vendrá con nosotros. Y Luis responde, creo que se me va pasando la jaqueca. Y Juan dice, pillín, bueno, podría decir otra palabra, pillín vale. Si nosotros analizamos desde la perspectiva de que hemos colocado ideas, sentimientos, pensamientos en las palabras, las hemos colocado adecuadamente, es un diálogo de besugos. Una persona dice, ¿quieres venir al cine? Y el otro no le dice, sí, quiero ir o no quiero ir, sino le dice, me duele la cabeza. Y cuando le responde que le duele la cabeza, no le dice tómate una píldora o una pastilla, sino que le habla de una tercera persona. Bueno, oye, que Ana va a venir con nosotros. Es absurdo. La respuesta es absurda. Pero lo interesante es que la otra persona no le dice, oye, que es que me duele la cabeza. No, sino que porque va Ana le está diciendo que lo mismo se le pasa a la jaqueca. El otro no tiene sentido. No tiene sentido si pensamos que nosotros estamos empaquetando el proceso comunicativo en palabras. Están sucediendo muchas más cosas. De hecho, podríamos responder a unas preguntas que yo digo que son preguntas inocentes. Nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo podría hacer una descripción, todos ustedes podrían hacer una descripción de esta situación. Pues, hombre, hay dos personas que quieren ir al cine, en fin, uno le hace una propuesta, pero el otro no quiere ir, pero le está dando sencillamente una excusa, el otro sabe que es una excusa, entonces como tiene mucho interés, le habla de una tercera persona que debe tener una relación, porque seguro que Luis y Ana se gustan, y tampoco es posible que Luis no le quiera decir directamente a Juan, oye, no me apetece ir contigo, uy, pero que va Ana, pues entonces sí quiero ir, porque bueno, esto empieza a ser más interesante, no me interesa tanto la película. Están sucediendo
un montón de cosas. Podemos decir cosas sobre la situación, por qué sucede como sucede. Podemos decir si Luis y Juan son amigos. Podemos intuir si Juan y Ana tienen algún tipo de relación. Incluso podríamos decir alguna cosa sobre cuál es la personalidad de Luis y de Ana. Y todas estas cosas no están en estas palabras. Y sin embargo, si nosotros queremos entender este proceso, nosotros tenemos que ser capaces de entender en qué sentido se está produciendo esta comunicación. Pues fíjense, ¿qué es lo que podemos extraer? Sencillamente de leer, de observar con un cierto detalle este pequeño intercambio. Primero, que comunicarse es más que decir cosas. Segundo, que no solamente decimos cosas con el lenguaje. Tercero, cuando nos comunicamos, decimos cosas que no se dicen. Y cuarto, el modo en que decimos las cosas puede variar aquello que se dice. ¿Cómo abordamos esto desde la óptica de los estudios de comunicación? Pues entendemos que cuando nosotros nos comunicamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Elaborar suposiciones. No transmitimos información, elaboramos suposiciones sobre el mundo, sobre nuestros interlocutores. De hecho, cuando yo vengo aquí y venía a dar esta conferencia, yo sabía que ustedes iban a hacer suposiciones sobre mí. Y yo busco a mi querido compañero Marlon y le digo, Marlon, ¿debo llevar corbata? Él sabe que nunca llevo corbata. Claro. ¿Por qué me preocupa? Porque el modo en el que ustedes me perciban a mí van a construirme en el proceso de comunicación, va a jugar un papel importante. No voy a llegar aquí en shorts y en tenis a hablarles. ¿Por qué? Porque ustedes dirían, este tipo, ¿qué es lo que se ha creído? ¿Por qué viene con esa falta de respeto? ¿O una persona que no tiene cuidado? El caso es que por una mera percepción, ¿qué es lo que van a hacer? Suposiciones sobre los interlocutores, sobre mí. Además, dice, este tío como es español, pues ya se sabe, esta gente, hay que tenerlos aparte un poquito. Seguro que ellos hacen suposiciones sobre mi mundo, sobre cómo funcionan las cosas. Será la crisis, que no tienen para comprar corbatas. No sé, podría ser. La cuestión está en que no solamente hacemos suposiciones, sino que además, y esto es fundamental, los humanos siempre hacemos juicios de valor. Somos prejuiciosos, en un sentido positivo lo digo, en el sentido de que siempre nos preguntamos qué es lo que pretende esta persona cuando se está comunicando conmigo. Por tanto, cuando yo me comunico no transmito información, o no solo transmito información, despliego una serie de procesos, decimos procesos cognitivos, procesos de conocimiento, que nos llevan a hacer suposiciones sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo es nuestro interlocutor y sobre todo sobre las intenciones de nuestro interlocutor. Para entender este proceso, en psicología, establecemos una distinción entre el significado literal y el significado intencional. El significado literal es aquello que nosotros decimos, lo que contienen las palabras. ¿Qué hora es? 11:30. Claramente un significado literal. Pero puede ser que cuando yo esté viniendo para acá, esté tranquilo, relajadamente, y mi colega Marlon, mira que sabe que tengo que empezar la conferencia, sabiendo el reloj, mirando el reloj, dice, ¿qué hora es? Realmente yo no le digo las 11:30, sino digo, no te preocupes que ya vamos. ¿Por qué? Porque cuando él me dice algo, pretende que me dé prisa. Las intenciones, el significado intencional es la clave de la comunicación. Cuando nosotros entramos en contacto con alguien, siempre hacemos cálculos intencionales. Esto es, este mae que pretende. He estado estudiando toda la noche para aprenderme la palabra mae. Este mae que pretende, este tipo que pretende. ¿Por qué se dirige así? ¿Por qué se dirige a mí de este modo? ¿Por qué Juan le dice quiere venir al cine y el otro le contesta es que me duele la cabeza?
porque me dice y me duele la cabeza. Los humanos desplegamos siempre esos cálculos intencionales. Lo mismo que respiramos, lo mismo que parpadeamos, hacemos cálculos intencionales sobre nuestros interlocutores. Solo que los cálculos intencionales que realizamos los humanos son extraordinariamente complejos. Nosotros les llamamos intencionalidad de tercer orden. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir el yo sé que tú sabes que yo sé. También he estudiado toda la noche para repetir esto, lo mismo que lo demás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me comunico con alguien, yo sé que esa persona está haciendo un cálculo intencional sobre mí. Se está imaginando cómo yo soy. Es más, yo sé que esa persona se está imaginando cómo es. Es más, esa persona sabe que yo sé, que ella sabe que está haciendo cálculos sobre mi mente. Esto solamente lo hacemos los humanos, solo los humanos. De hecho, cuando tenemos algún tipo de problemas en el desarrollo, problemas perinatales, algún tipo de desajuste cromosómico, esto es lo primero que se daña. Y cuando se daña, fíjense ustedes, nosotros en psicología decimos, esta persona sufre un trastorno general del desarrollo. Por ejemplo, en el caso del autismo suele suceder esto. Es decir, son personas que tienen dificultad para hacer este cálculo intencional de tercer orden. Tienen dificultad para saber que lo que esa persona piensa está pensando sobre lo que yo estoy pensando. Y como está pensando sobre lo que yo estoy pensando, entonces yo tengo que reaccionar y calcular. Esto es, yo siempre digo, la sinceridad es mala cosa, en el sentido de decir, yo es que siempre digo lo que pienso. No, fíjense que nunca actuamos así los humanos. En la mayoría de los casos, dice, bueno, ¿cómo le digo yo a esta persona que la corbata no le hace juego con la camisa? Como no tenemos corbatas en España por la crisis, pues ya sabes, estoy obsesionado con ello. ¿Cómo se lo digo? Hombre, si se lo digo aquí en público se va a sentir mal. Y es más, no solamente se va a sentir mal, sino que va a pensar, este tipo, ¿qué es lo que pretende diciéndome esto aquí en público? Y el que yo actúe pensando en cómo esa persona puede reaccionar en función de cuál es mi reacción, eso es lo que llamamos intencionalidad de tercer orden. Un buen comunicador es aquel que se mueve como pez en el agua en esta intencionalidad. Es aquel que sabe anticipar cuál puede ser la reacción del interlocutor, de su interlocutor, ante sus intervenciones, ante sus palabras. Comprender el significado intencional implica, por tanto, manejar esta intencionalidad de tercer orden. Es decir, saber que yo, cuando yo me comunico con alguien, actúo sobre sus modos, sobre sus mundos internos. Esto es, yo actúo sobre sus ideas, sobre sus creencias, sobre sus deseos, sobre sus intenciones. Yo vengo aquí y yo voy a hablar aquí sobre comunicación y no vengo a decir cosas. Vengo a tratar de cambiar el modo en que ustedes piensan sobre la comunicación. Cuando nos relacionamos con las personas no intercambiamos información, tratamos de influirlos. Si lo decimos un poco de modo radical, tratamos en un sentido positivo de manipularlos, no con engaños, sino de influir, de cambiar ¿qué? Las ideas, las creencias, los deseos, las intenciones. Para hacer eso, no solamente tenemos que saber que estamos haciendo esto, sino que un buen comunicador sabe demostrar que se actúa sobre estos mundos internos. Cuando uno dice, mira, esto a lo mejor te va a sentar mal, pero te lo tengo que decir. ¿Qué es lo que ha hecho? Yo te he dicho algo, sé cuál va a ser tu reacción y entonces actúo pensando cuál va a ser tu reacción, que es, lo mismo te sienta mal, pero yo debo decírtelo. ¿Por qué pienso que lo mismo le sienta mal? Porque he sido capaz de ponerme en su perspectiva, analizar cómo va a haber mi intervención y reaccionar ante lo que yo me imagino que va a ser su intervención. Y desde luego un buen comunicador sabe esto que le estoy explicando. Sabe que mi interlocutor, cuando yo le digo, esto lo mismo te va a sentar mal, esa persona está entendiendo que yo he imaginado cuál va a ser su reacción. Y puede que él me diga, oye, ¿tú quién te has creído que yo soy? ¿Cómo crees que pienso yo? Yo soy una persona diferente a como tú piensas. Una comunicación eficaz, por tanto, implica desplegar una serie de conocimientos que compartimos,
Es decir, cuando yo quiero explorar la mente, el modo de sentir, de pensar, de emocionarse de mis interlocutores, desde luego tengo que ser capaz de usar el lenguaje. Saber cómo tener un uso correcto, porque eso es la base. Tengo que saber cómo funciona el mundo. Tengo que saber por qué una persona puede sentirse bien o puede sentirse mal, qué cosas pueden avergonzarnos, qué cosas pueden generarnos orgullo, tristeza, alegría, deseos de superación. Tengo que saber cómo funciona eso. De hecho, precisamente porque tenemos dificultades para conocer con precisión los mundos compartidos, a mí me puede costar más trabajo relacionarme, comunicarme con alguien de ustedes que con algún compatriota mío, porque conozco las claves. Y solamente una vez, cuando uno se maneja y dice, oye, ya voy pillando las claves, ya sé cómo se va produciendo el cambio. Y desde luego hay otro elemento fundamental, que es tenemos que conocer cuáles son las propiedades de esos mundos intencionales. Es decir, nosotros sabemos cómo funciona la mente de las personas con las que nos comunicamos. Ser, por tanto, un comunicador eficaz supone que somos capaces de establecer unas relaciones bien complejas entre el lenguaje que nosotros utilizamos y el contexto. Y aquí voy a dar un paso más. Fíjense, voy a tratar de argumentar que en muchas ocasiones, dado que la comunicación no tiene que ver con la información que transmitimos, sino con el modo en que nosotros construimos al otro y construimos al mundo, el contexto es clave para la comunicación. Un buen comunicador muchas veces sabe desplazarse de las palabras mismas al contexto. Muchas veces cuando alguien no nos entiende decimos, a ver, ¿cómo te lo puedo decir de otro modo? Si nos centramos en las propias palabras, en el propio decir, posiblemente estemos errando. A ver, ¿cómo te doy un contexto para que tú puedas entender perfectamente esto que yo te estoy presentando? Por tanto, fíjense, y esto es bien interesante, y para un comunicador es fundamental, porque nos va a desplazar del mensaje al contexto, porque sabemos que el contexto aporta tanta información como el mensaje mismo, pero sobre todo, el contexto es la clave para la construcción del significado, de este significado intencional del que le he estado hablando. Estás triste, estás alegre, cómo te comportas, etcétera, ¿vale? Entonces yo, en función de eso, puedo imaginar cómo vas a reaccionar. Un buen comunicador, por tanto, fíjense ustedes, tiene que poner al menos, tanto empeño en crear un contexto adecuado de interpretación, un contexto comunicativo apropiado, como en centrarse en aquello que quiere transmitir. Si uno se cierra sobre sí mismo, se cierra sobre el mensaje, trata de organizarlo de un modo elegante, estructurado, pero olvida el contexto, puede llegar a tener serios problemas de comunicación. Es más, el contexto que nosotros podemos crear, que podemos recrear, que podemos construir es extraordinariamente rico y diverso. Para crear contexto, el primer elemento que tenemos es nuestro cuerpo. A mí me gusta mucho hablar, ahora se lo avanzaré, cuando hablamos de esto que se habla del lenguaje no verbal, ¿qué significa? Cuando yo pienso en nuestro cuerpo, no pienso que tenemos un lenguaje no verbal, sino que tenemos un instrumento que es nuestro cuerpo para crear un contexto que permite interpretar a nuestro interlocutor adecuadamente. Tenemos, aparte de nuestro cuerpo, claves icónicas, pragmáticas, semánticas, es decir, tenemos imágenes, tenemos conversaciones, tenemos conceptos, tenemos conocimientos sobre cómo funciona el mundo y hay otro contexto fundamental, que es lo que llamo el contexto cognitivo o intencional, que es la habilidad que tenemos los humanos para entrar en la mente del otro, para imaginarnos cómo son. Yo estoy aquí, les veo a ustedes y no permanezco impasible. Yo me hago una idea. A este señor que está sentado en la primera fila, me puedo imaginar cuál puede ser su reacción ante una situación determinada, que será diferente a esta compañera que está sentada al lado. Y no les conozco de nada, no he intercambiado una sola palabra con ellos, escasamente unos gestos. Y sin embargo, puedo hacer predicciones sobre cuál puede ser su comportamiento. ¿Me equivocaré o no? Es lo de menos, pero haré esas predicciones. Es más, no puedo dejar de hacer esas predicciones.
Detengámonos un momento en lo que se llama habitualmente el lenguaje no verbal, que ya les digo yo es el uso del contexto del cuerpo para crear contexto. Nuestro cuerpo lo usamos para dar claves interpretativas, no solamente para enviar mensajes, sobre todo para dar claves interpretativas. Es diferente si yo digo, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? O yo digo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Va? Bueno, es verdad que modulo mi voz, pero sobre todo mi posición corporal es diferente. A mí me da un poco de miedo, me pongo nervioso. Señores, vamos a hablar de comunicación. La posición del cuerpo es contexto que creamos y dice, este es un tipo nervioso, es inseguro por la posición que tiene, que ahí parece que se arruga, o es una persona que expresa una cierta seguridad, ¿vale? Fíjense, el cuerpo, afortunadamente, siempre está presente cuando nos comunicamos. Bueno, no siempre. A veces cuando nos comunicamos por WhatsApp o por teléfono, que es más probable que haya malos entendidos, es porque no tenemos el cuerpo para expresar cuál es nuestra disposición, cuál es nuestra posición. A veces nos cuesta trabajo entendernos por teléfono. Es más fácil enfadarse cuando uno habla por teléfono que cuando está hablando en persona. ¿Por qué? Porque carecemos de todo un montón de elementos corporales que nos indican cuál es el estado emocional, el estado de ánimo de nuestros interlocutores. Siempre está presente el cuerpo y, por tanto, siempre hay un lenguaje no verbal, o digamos, no es posible que no haya un lenguaje no verbal, porque incluso en estos elementos está la modulación del lenguaje, y en WhatsApp, cuando nos hace falta el cuerpo, que es lo que usamos, las caritas, los emoticones, para expresar las emociones, para decir, te digo esto, pero te pongo una carita sonriente, diciendo, pero te lo estoy diciendo de broma, ¿vale? Eso normalmente usamos el cuerpo en el intercambio concreto. Básicamente, cuando nosotros usamos el cuerpo, lo usamos de dos modos, es decir, uno que es el modo en que gestionamos el espacio de relación con nuestros interlocutores, que es la proxémica. La proxémica es el estudio de cómo nosotros nos aproximamos. Es decir, yo puedo hablar con una persona y me puedo acercar hasta invadir su espacio personal, o sencillamente puedo hablar con esa persona a una distancia social o pública. Yo ahora no me siento incómodo con ustedes porque estoy hablando a toda una audiencia, pero si tuviese que hablar en persona con alguno de ustedes y me mantuviese a estos 3 metros de distancia, diría, este tipo está loco, ¿qué es lo que le pasa? ¿Es un sociópata o algo así? ¿Por qué habla conmigo a 4 metros? Es incómodo. Exactamente igual cuando una persona trata de hablarnos y se pone muy cerca y parece que uno no tiene espacio suficiente y quiere ir para atrás porque notas que invaden tu intimidad. La proxémica, ¿cómo gestionamos? El espacio es un modo de decir, estoy próximo a ti, tengo confianza, no tengo confianza, tienes que interpretarme de un modo o de otro. Hay muchas diferencias interculturales en cómo gestionamos los espacios. Normalmente en Oriente Medio suele ser incómodo para los europeos porque interactúan bastante más próximos entre ellos que nosotros. Y sin embargo nosotros les resultamos incómodos para ellos porque establecemos una distancia que parece, uy, qué persona más estirada, que no se quiere relacionar conmigo. Lo que sí me interesa de la proxémica es esto. Miren este vídeo. Es buenísimo. ¿Qué es lo interesante? A mí me gusta usar el concepto opción semiótica. Esto es, mira a esta persona que se va a sentar al lado de esta chica y tiene muchos lugares para sentarse. Y va y se sienta justamente al lado. ¿Cuál ha sido la reacción de la chica? Es decir, ¿este tipo qué pretende? Eso es el cálculo intencional. Vaya, si estuviese todo absolutamente ocupado, todas las gradas ocupadas, y se sienta en el único hueco,
Pues sencillamente, bueno, es que es el único hueco. Y no te importa que una persona prácticamente esté tocando con su cuerpo con tu cuerpo. Bueno, en los autobuses, en el metro sucede esto. Pero ahí no hay opción de significado, opción semiótica. La persona sencillamente se siente y se ubica exactamente donde puede. Pero aquí puede sentarse en muchos sitios y se sienta justamente al lado de mí, invade mi espacio personal y sobre todo despliega lo que es el cálculo intencional. ¿Este tipo qué pretende? Eso que sucede aquí sucede siempre, siempre que nos comunicamos. ¿Cuál es el otro modo de usar nuestro cuerpo? Bueno, pues la posición corporal. ¿Vale? Lo que llamamos la kinestesia. A mí no me gustan unas interpretaciones muy lineales diciendo si tienes los brazos cerrados, los brazos abiertos, eso si te colocas así quiere decir una cosa, si te colocas así quiere decir otra cosa. No me gustan esas interpretaciones, pero sí que tenemos algunos claves. Fíjense, básicamente podríamos analizar el comportamiento de nuestros interlocutores pensando en dos grandes ejes. Hay una posición abierta o una posición cerrada. La posición abierta nos orienta más hacia una actitud que es responsiva y la cerrada a un corte de la comunicación. Básicamente, cuando entremos en la fase de preguntas, yo puedo decir, ¿alguna pregunta? O puedo decir, ¿alguna pregunta? ¿Vale? Si yo me cierro, estoy dando clave de decir, este tipo tiene poca ganas de contestar. Si yo me abro, decir, bueno, tenemos tiempo, aunque ya me han dicho que tenemos poquito tiempo, entonces, bueno, alguna pregunta, estoy dispuesto a abrir. Adelante, hacia atrás, sencillamente, si yo me ubico y desplazo mi cuerpo hacia adelante, transmito a mi interlocutor, estoy dispuesto a responder. Es una posición responsiva, es una posición de actividad. Sin embargo, si me ubico hacia atrás, sentado se ve más fácil, si uno se ubica hacia atrás, se desplaza ligeramente hacia atrás, es una posición de huida, donde estás, digamos, queriendo limitar la comunicación. Sea como fuera, y esto tiene todo un desarrollo, sabemos que este lenguaje, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Tú qué quieres? Le estoy dando claves a mi interlocutor para que haga cálculos correctos sobre mi estado intencional. Un buen comunicador usa su cuerpo no tanto para transmitir información, sino para que su interlocutor sea capaz de entender qué es lo que pretende. En cuanto que nos hacemos transparentes a los demás pueden leer mejor nuestros estados intencionales, por tanto, van a ser más sensibles a captar nuestras intenciones. Hay otro tipo de contexto, no solamente el cuerpo. Decía, el icónico, el contexto semántico. Déjenme ponerle dos ejemplos para no liarlos en cuestiones muy académicas. Fíjense este mensaje. Dice, si los globos reventasen, el sonido no llegaría, ya que todo estaría muy lejos del piso adecuado. Una ventana cerrada también impediría que el sonido llegase, ya que todos los edificios tienden a estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un suministro estable de electricidad, una ruptura en el medio del alambre también causaría problemas. Naturalmente, el individuo podría gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente fuerte como para llegar tan lejos. Un problema adicional es que una cuerda del instrumento puede romperse. Entonces no habría acompañamiento del mensaje. Está claro que la mejor situación sería aquella con menor distancia. Habría menos problemas en potencia. Muchas menos cosas irían mal en el contacto cara a cara. La construcción del mensaje es impecable. ¿De qué están hablando? Ni idea. Yo podría hacer dos cosas. Es decir, a ver, ¿cómo se lo cuento con otras palabras? O sencillamente puedo crear un contexto. Hay un señor, no sé si se ve porque es bastante cutre el dibujillo, pero bueno, que está tocando con una guitarra y hay un altavoz que están con los globos. Bueno, pues sencillamente teniendo esta imagen, si los globos reventasen, el sonido no llegaría, ya que todo estaría muy lejos del piso adecuado. Una ventana cerrada también impediría. ¡Guau! Emerge el significado. No he cambiado una sola coma del mensaje, pero he puesto un contexto. Y el contexto, ¿qué es lo que hace? ¡Buas! Nos despliega la generación del significado. Esto es una obviedad, pero ¿qué me dirían si les presento este texto
extraído de una novela de William Golding, el premio Nobel, Los herederos, que dice: el hombre se volvió hacia un lado en los matorrales y miró a Locke por encima de su hombro. Un palo se levantó y había un bulto de hueso en medio. De pronto, Locke comprendió que el hombre estaba sosteniendo el palo para él, pero ni él ni Locke podían alcanzar el otro lado del río. El palo empezó a cortarse por ambos lados. Después creció hasta su tamaño original otra vez. El árbol muerto al oído de Locke adquirió voz. ¡Clop! Sus oídos se crisparon, se volvió hacia el árbol. Al lado de su cara había crecido una varilla. Esta varilla tenía un hueso y una sustancia de color castaño y pegajosa colgaba de sus ganchos. Su nariz examinó esta sustancia y no le gustó. Vio a lo largo del asta de la varilla. Las de la varilla eran plumas rojas y le recordaban al ganso. Se perdió en su asombro e inquietud generalizados. Un premio Nobel. ¿De qué está hablando? Ni idea. A ver cómo se lo cuento yo con otras palabras. O creo un contexto. Está describiendo a una persona, a un neandertal, que es Locke, que está siendo atacado por un Homo sapiens con un arco. Y dice: el hombre se volvió hacia un lado en los matorrales y miró a Locke por encima de su hombro. Un palo se levantó y había un bulto de hueso en medio. Está levantando el arco con la flecha, es apasionante. De pronto Locke comprendió que el hombre estaba sosteniendo el palo para él, pero ni él ni Locke podían alcanzar el otro lado del río. El palo empezó a cortarse por ambos lados. Se estaba cortando porque estaba tensando el arco. Después, ¡chas!, creció hacia su tamaño original. El árbol muerto al oído de Locke adquirió voz. La flecha, el tipo se clavó justamente al lado. Sus oídos se crisparon y se volvió hacia el árbol. Al lado de su cara había crecido una varilla. Se había clavado la flecha. Fíjense, con esto, cuando yo creo un determinado contexto, se entiende perfectamente. Es que le están atacando con un árbol. Piensen que en muchas ocasiones, cuando ustedes como periodistas tratan de transmitir una idea compleja, yo soy profesor de universidad, y cuando trato de transmitir una idea compleja, uno tiende a centrarse en el mensaje. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nuestros interlocutores carecen de las claves, porque no están tan bien formados e informados como nosotros, para entender la complejidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Redactar el texto, decir: no, espérate tú. Te voy a poner en situación, te voy a poner en contexto. Un buen comunicador se desplaza del mensaje al contexto. Y me gusta la idea, la metáfora de que el significado emerge. Es como un borbotón, decir: ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Es más, no solamente ahora lo entiendo, sino que ahora entiendo esto y de todo aquello que hemos estado hablando desde hace 10 minutos, porque lo había estado entendiendo todo extraordinariamente mal. Y además, cuando creamos un contexto, tenemos otro elemento más. Es el tercer elemento. Es el contexto cognitivo, la percepción social. Esto es, yo cuando me relaciono con cualquiera de ustedes, entre ustedes, al verme a mí, ¿qué es lo que hacemos? Construimos una imagen de nuestro interlocutor. No permanecemos impasibles. Si una persona tiene el pelo, si me permites, el pelo más blanco, pues tendemos a pensar que es una persona con más experiencia, más responsable. Si viste ayer en la entrega de premios, uno de los chicos que vino a recoger el premio tenía un aspecto un tanto rasta, creo que era, ¿no? Y nadie permanece impasible, porque uno no sé, estará por aquí, lo digo por si tengo que salir corriendo. Decía, lo ves y dice: no me creo que una persona así pueda haber hecho un trabajo tan... Son prejuicios, efectivamente, son prejuicios. Los humanos somos prejuiciosos, pero no es negativo. Es decir, ¿es negativo que respiremos? No, no es negativo que respiremos, sencillamente respiramos. Los humanos nos formamos impresiones sobre los demás. ¿Y qué es lo importante? Que si yo ahora quiero mantener alguna relación con alguno de ustedes, yo me voy a comunicar sobre la base no de cómo ustedes son realmente,
sino como yo creo que son ustedes. Es decir, me voy a guiar por prejuicios, por juicios previos. Por eso es por lo que es tan importante los datos externos, la ropa, los gestos, la voz, los saludos, porque sobre esos datos, ¿qué es lo que hacemos? Creamos una categoría. Esta es una persona de fiar, esta es una persona que es no sé qué, este es tímido, este es... Y ahora, cuando tiene una reacción, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros reaccionamos y respondemos en función de esos prejuicios, en función de esas categorías. Lo que ocurre es que esto es imprescindible. Sería agotador en el día a día si los humanos no generásemos este tipo de conceptos. Si para relacionarnos con cualquier persona tuviésemos que tomarnos tiempo y tiempo para conocer su estado mental, conocer el modo en que se relacionan, cómo pueden reaccionar. ¿Qué es lo que tenemos? Esquemas. Esquemas que lo que nos hacen es generar creencias, generar expectativas sobre cómo pueden reaccionar. Yo ahora, cuando acabe la conferencia, puedo bajar y... y acercarme a Carlos y decirle: Carlos, ven que quiero charlar contigo, que te quiero comentar, porque he visto que estabas interesado en lo que estaba diciendo. He mantenido un intercambio de 2 segundos, ha sido solamente preguntarlo, pero yo ya sé, entre comillas, un montón de cosas sobre Carlos, porque le veo con una ropa, que tiene bigote, las gafas, el modo en que viste, el modo en que se gestiona. Lo mismo, don Carlos es un golfo. Pero yo no me voy a relacionar con él con eso, sino porque yo he creado un determinado esquema. ¿Y qué es lo que tengo? Creencias. Yo creo que él es de un determinado modo. Y cualquiera de ustedes, gente más joven, gente más mayor, inevitablemente lo creo, porque tomo datos sobre la ropa, los gestos, la voz, cómo se mueven, y tengo expectativas. Espero que se comporten de un determinado modo. Algunas veces no somos muy justos cuando decimos: qué decepción más grande esta persona. Yo me la esperaba de otro modo, pero si no has hablado con ella, ¿cómo te va a decepcionar? ¿Por qué? Porque cuando nos relacionamos con los demás tenemos creencias y expectativas. Estos esquemas son imprescindibles. Los humanos estaríamos agotados si tuviésemos que explorar. ¿Por qué? Porque nos permiten reducir la variabilidad. Esto es importante. Yo no me voy a comportar exactamente igual con un hombre que con una mujer. Los meto en categorías. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo ser... yo soy del sur de España. En el sur de España, en Andalucía, nos gusta tocarnos. Y dentro de todo lo que nos gusta tocarnos, a mí me gusta mucho tocar a la gente que conozco. Pero cuando no conoces a alguien, puede ser extraordinariamente violento. Bueno, lo mejor que puedes hacer es cuidarte un poco. Pero si no te aguantas, bueno, pues si no te aguantas, toca un hombre, pero en fin, no lo sé, uno se puede meter en un lío cualquiera. Lo retiro. ¿Qué es lo que quiero decir? Que generamos expectativas, etcétera, sobre qué es lo que uno se puede esperar, etcétera. Pero buscamos patrones y reducimos la variabilidad ambiental, es decir, nos permite intuir cómo pueden reaccionar las personas. Podemos hacer predicciones sobre cómo van a funcionar las cosas, podemos hacer deducciones sobre nuestros interlocutores y, como intuimos que pueden actuar de una manera, esto es fundamental, articular un plan de actuación. Los humanos somos propositivos, siempre, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿y ahora? Bueno, pues, ¿y ahora? Si yo quiero entablar un contacto y charlar con don Carlos, yo tengo un plan de actuación, sencillamente me bajaré, le tenderé la mano y diré: don Carlos, estoy encantado de que haya usted hasta aquí, me gustaría charlar con usted porque tengo curiosidad por no sé qué, ¿vale? Puedo hacer un plan. Y una cosa que es importantísima, estos esquemas dirigen el modo en que nosotros interpretamos. Dirigen el modo en que interpretamos y recordamos la información. A mí me gusta un ejemplo como, imaginaros que está uno en una cafetería, llega un compañero y dice: ¿ves aquel tipo que entra? Ese es una persona cariñosísima, afectuosa. Te lo presentan y se acerca: hola, ¿qué pasa? Te da un abrazo, te da 2 besos. Es verdad, qué cariñoso, qué estupendo. Exactamente si te dicen: cuidado, esa persona en España decimos es un pulpo, es decir, va a tratar de tocarte por todos lados y cuando te des cuenta te ha radiografiado.
te acercas, te levantas, hola, ¿qué tal? Un besito aquí, por allí, hostia, ¿verdad? Oye, el tipo es un auténtico... El comportamiento es exactamente el mismo, pero el modo en que lo interpretamos es totalmente diferente. El modo en que lo vamos a recordar es totalmente diferente. ¡Uy, qué tipo! A la mínima, a la primera que te lo presentan y ya está, que cuando te has dado cuenta te ha registrado entero. O, qué cariñoso, qué encanto de persona, no me conoce de nada, me ha dado 2 besos, 2 abrazos, qué placer. Más grande. ¿Y de dónde salen esos esquemas? Bueno, pues estos esquemas en la cultura tenemos patrones que nos dicen sobre cómo son, ya digo, el pelo blanco tiende a hacernos pensar que una persona tiene experiencia, aunque sea un insensato. Las personas que son más bien un poquito más gruesas, tienden a dar una imagen de buenas personas, de bonachones, los que son más delgados, una imagen de más nervios, etc. Y son sencillamente esquemas de transmisión cultural. Después, ¿de dónde los construimos? Desde luego de las experiencias previas. Es decir, yo me he relacionado con gente que son de este determinado modo y entonces espero que comporten así, de que tienen esta imagen. Y de experiencias diferidas, esto es, de lo que observamos. De lo que observamos por observación directa y atención de los relatos. Los esquemas que construimos sobre lo demás, la principal fuente son los relatos, lo que otras personas nos cuentan sobre ellos. Es decir, si yo antes, supongamos que don Carlos conocen a mi querido amigo Marlon, y Marlon me ha dicho, ups, bueno, de hecho hemos hablado también sobre algunas personas, mira aquí me ha dado 4 claves, y me dice, don Carlos es una persona encantadora. Ayer por la noche me dijo, te voy a presentar un académico que es lo más de lo más, y bueno, yo cuando me relacioné con él pensé, esta persona, qué interesante, y cada cosa que decía me parecía interesantísima. Si me llega a decir, es un vaina, el MAE este que no vale para nada, los demás espero que tengan ustedes a apreciarlo. Es un MAE que no vale para nada, bueno, pues entonces esta persona lo hubiese interpretado de un modo absolutamente diferente. Los relatos fijan esquemas porque nos dan una visión más coherente. Fíjense ustedes que un relato pesa más que incluso lo que nosotros observamos con nuestros propios ojos, porque nos da una visión coherente sobre las personas. Finalmente, las emociones. Me detendré solamente un poquito en esto. Sabemos que los humanos tenemos una inteligencia lógica, racional, que es la que nos permite, digamos, entender el mundo físico, pero la mayor parte del tiempo actuamos en el mundo de las emociones, de las relaciones. La capacidad de razonar sobre las emociones, la capacidad de usar las emociones para pensar, para tomar decisiones es crítica. En la comunicación, una persona que se maneja con inteligencia emocional, es decir, la que tiene capacidad para percibir las emociones de nuestros interlocutores de un modo preciso, para acceder a las propias emociones, para comprenderlas, para conocerlas, para describirlas, para regularlas, es crítico. Porque tenemos que tratar de influir sobre el otro y el otro tiene que dejar querer influirse. Asumir que los errores en la comunicación son norma, no son la excepción. Lo normal es que no nos entendamos y solo con esfuerzo consigamos llegar a visiones compartidas. Ser sensibles a la hora de crear un contexto apropiado, derivar nuestro foco de atención del mensaje mismo, que debe estar bien construido, a crear un contexto adecuado. Reconocer que cuando nos comunicamos actuamos sobre el mundo intencional de nuestros interlocutores. 6. Reconocer que los demás saben que estamos actuando sobre esos mundos intencionales. Saber que cuando nos relacionamos con los otros, elaboramos esquemas para tratar de entenderlo, elaboramos prejuicios y eso condiciona el modo en que nos relacionamos y nos genera expectativas sobre cómo van a reaccionar. Asumir que estos esquemas son críticos en el modo en que los comprendemos, en que comprendemos a nuestros interlocutores. 9. Reconocer que nuestras emociones son un elemento crítico en el proceso de comunicación, porque son críticas para entender al otro. Y 10. Reconocer
que la sensibilidad ante los estados emocionales ajenos son una pieza clave para gestionar el mundo relacional, que en el fondo es el mundo de la comunicación. Por tanto, y finalizo con esto, comunicarse es más que decir, mucho más que decir, no es emitir mensaje. La comunicación no tiene que ver solo con la información, sino sobre todo con la intención y la emoción. Muchas gracias.